Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Feliz Santo Sábado, hermanos. Que el Señor los bendiga, que tengan un buen comienzo de este día santo para seguir estudiando la palabra, para empezar a prepararnos como pueblo de Dios de lo que pronto se viene en la iglesia y en el mundo, y estar preparados para que seamos parte de un grupo, ¿no? Sabemos de que solamente va a haber dos grupos, y un grupo va a estar dando el mensaje y otro grupo va a estar siendo el perseguidor y el opositor de los que estén dando el mensaje. Estuvimos viendo los viernes de que cómo se fue rechazando el mensaje de 1888, vimos cómo a Elena de White la exiliaron, vimos cómo la posición cuando regresa Elena de White de Australia, vimos que era un caos la iglesia adventista con el doctor Kellogg a la cabeza. Y más o menos puse ese periodo, ¿no? De lo que aconteció la apostasía alfa, que era el inicio del rechazo del mensaje, ¿no? Adventista. Y quería terminar con esto, ¿no? Sobre la apostasía alfa, que era el comienzo. Recuerden que todo lo que aconteció en el pasado se vuelve a repetir entrando a la Canaán celestial. Se vuelve a repetir lo mismo. Ahora obviamente con mayor problema, mayor énfasis, porque hay más gente. No es la misma gente de la que estaba en esa época que la gente de hoy en día. Así que por eso ella tiembla por su pueblo. Vamos a leer cómo ella describe, digamos, la apostasía alfa, ¿no? Y lo que se venía luego de esos años. Dice la profeta de Dios, el libro, ¿no? ¿Se acuerdan del libro de Living Temple, donde Kellogg quería reconstruir el sanatorio y él hizo un libro para poder juntar plata y poder volver a construir ese sanatorio que había sido incendiado? Y ella escribe sobre ese libro, ¿no? Que este era el problema. Dice, el Living Temple, el templo viviente, dice, contiene el alfa de esas teorías.
O sea, era el principio, el inicio de esas teorías extrañas, raras, ¿no? Que ponían en peligro el mensaje adventista. Dice, sabía que la omega, o sea, es decir, la apostasía final, omega significa final, la letra final del abecedario en el griego, y el alfa es el principio. Entonces ya dice, sabía que la omega seguiría poco después. Y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. ¿Cuál era el problema, hermanos, de este conflicto? Dice que estaba en controversia y conflicto con la presencia y la personalidad de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos las cartas de Kellogg, donde él estaba empezando a creer en la Trinidad y estaba empezando a ver el Dios Espíritu Santo, ¿no? Ese Dios misterioso. Dice, las declaraciones presentadas en Living Temple, en ese libro, acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. Es decir, se estaba tergiversando la verdad con la mentira. Eso es lo que estaba haciendo Kellogg. Entonces, habíamos visto esta visión, ¿no? A ella se le presenta lo que el enemigo iba a hacer, lo que Lucifer iba a hacer dentro del seno del pueblo de Dios, dentro de la iglesia adventista. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. El enemigo de las almas, Lucifer, ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Ahí está, con nombre y apellido, ¿no? ¿Qué se propuso Lucifer? Que iba a haber una gran reforma entre los adventistas. Sigue diciendo, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Iban a haber cambios en la iglesia adventista. Ahora ella dice, ¿no? Si se efectuara esta reforma, como Lucifer la plantea, dice, la pregunta de ella, ¿qué resultaría? O sea, ¿qué pasa si esto se lleva a cabo? Escuchen, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años, esto lo está escribiendo en medio de la apostasía alfa, en 1903. Si vamos 50 años atrás, ¿a dónde vamos? Donde se establecen los pilares de nuestra fe. Lógico, las columnas, lo que nos hace adventistas del séptimo día. Ella está diciendo que los principios fundamentales que sostenieron la obra durante los últimos 50 años, dice que serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. O sea, dentro de la iglesia adventista se iba a establecer una nueva organización, una nueva iglesia, pero con el mismo nombre, ¿no? Somos adventistas, pero se iba a cambiar el mensaje. Se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema, o sea, los que van al frente de la iglesia adventista con esta reforma falsa, dice que iban a ir a las ciudades, iban a tener éxito, o sea, iban a tener una buena vista humana, ¿no? Dice, por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No sé, o sea, iba a ser un sábado en tradiciones, ¿no? Dice, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Es decir, iba a tener éxito y Dios lo iba a permitir. Los dirigentes, o sea, los líderes, enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. O sea, iban a enseñar a los dirigentes que las obras humanas son muy importantes, dice. Dice, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Ya la habíamos visto esta visión, pero nos vamos a basar en esta visión ahora porque está aconteciendo lo que iba a pasar dentro del seno de la iglesia adventista, luego de la muerte de Elena de White. Algunos puntos importantes. Primer punto, renunciar a las doctrinas como las columnas de nuestra fe.
Segundo punto, un proceso de reorganización. Hermano, un proceso de reorganización significa que se iba a cambiar la organización desde adentro, se iban a cambiar los mensajes, iban a haber nuevas modalidades, nuevos libros. Sigue diciendo, los principios de verdad, los principios fundamentales que Dios había dado, iban a ser descartados, se iba a considerar como error. Por lo tanto, se iba a cambiar nuestra religión, nuestro mensaje. Si nos cambian todas las doctrinas, obviamente que se iba a cambiar lo que significa realmente el mensaje adventista. Los principios fundamentales serían considerados como error, una nueva organización, libros de una nueva orientación. O sea, todo va de la mano, ¿no? Si se empieza a mover la doctrina, lógicamente que tiene que haber una nueva organización, un nuevo mensaje, nuevos libros, nuevos métodos, diferentes métodos, nueva filosofía. Los dirigentes iban a hacer una obra maravillosa, nada se iba a interponer, porque Dios lo va a permitir. Saben que Lucifer va a tener éxito, ¿no? Y Dios lo va a permitir. Los engaños lo va a permitir el Señor, ¿para qué? Para que se crezca la sabiduría humana. Se iba a tener poco en cuenta el sábado y dependerían del poder humano. Se iba a fundamentar sobre la arena y se iba a anular la verdad presente, ¿no? Nuestro nacimiento, ¿bien? La sierva del Señor dice lo siguiente: los elementos que se coligaran en esta lucha contra la verdad y la justicia, hablando de Lucifer, están ya obrando activamente. Fíjense, imagínense en ese tiempo, si ya estaba obrando Lucifer, imagínense antes de que venga Jesús, cómo iba a estar el engaño, ¿no? La palabra santa de Dios que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. Hermano, hoy tenemos la Biblia en nuestra mano y dice que no es apreciada. Dice, la Biblia está al alcance de todos, o sea, nadie puede ser engañado porque la Biblia está al alcance. Hoy todos tenemos la posibilidad de conocer la verdad y la justicia, pero dice que la Biblia está al alcance, pero son pocos, o sea, son pocos los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. ¿Cuál es nuestra guía, hermanos, en esta vida? La palabra de Dios, la Biblia. Y dice que son pocos los que la aceptan. Por eso el diablo tiene éxito. La incredulidad predomina de modo alarmante. Y ahora dice ella, no solo en el mundo, sino también en la iglesia adventista. Dice que en la iglesia adventista predomina la incredulidad. No solamente en el mundo, sino dentro del mismo pueblo de Dios. Ahora, habíamos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta última carta, ¿no? Cuando estaba antes de partir, la sierva del Señor dice, al despertarse llamó a la enfermera y le dijo, quiero decírtelo, odio el pecado. Repetido 3 veces, dice. Tengo el encargo de decirle a nuestra gente, al pueblo de Dios, al pueblo adventista del séptimo día, que algunos no se dan cuenta que el diablo tiene un dispositivo tras otro y lo lleva a cabo de maneras que no esperan. Las agencias de Satanás, dice, inventarán maneras de convertir a los santos en pecadores. Os digo ahora que cuando descanse, o sea, cuando se produzca la muerte, dice ella, se producirán grandes cambios. No sé cuándo me llevarán y deseo advertir a todos contra las maquinaciones del diablo. Quiero que la gente sepa que les advertí plenamente antes de mi muerte. No sé especialmente qué cambios se producirán, pero deberían vigilar todo pecado concebible que Satanás intente inmortalizar, ¿no? Esta es la última, digamos, de las últimas cartas, que estaba postrada en la cama antes de ir al descanso. ¿Cuándo fue al descanso? El 16 de julio de 1915. Ella nace el 26 de noviembre de 1827. Se realizaron 3 funerales. Dice que había miles de personas que asistieron a los funerales. Y las últimas palabras que dijo ella, antes de descansar, dice, yo sé en quién he creído, ¿no? Esa es la última que se atestiguó que la sierva del Señor dijo, ¿no? Yo sé en quién he creído. Es decir, todo lo que le fue revelado
ella creyó en que fue Jesús. Y el que cree que es la profeta de Dios, vamos a creer que era Jesús el que habló por ella, ¿no? Por eso es el testimonio de Jesús. Eso pasó en el año 1915. Ahora, en el año 1924, ya avanzando con las fechas, el último pionero, Longo Borough, fue un gran pionero prestando sus talentos, ¿no? Hizo muchos libros, que era muy necesario, que quedó, hay muchos libros interesantes de este gran pionero. También tiene un tema interesante sobre los 144.000. Longo Borough pasó sus últimos años en el sanatorio de Santa Elena, donde falleció el 7 de abril del año 1924 y tenía 92 años. Y este fue el último pionero, después de Elena de White, en 1915, y este pionero muere en el año 1924, ¿no? Y de esta manera, llevándose el último pionero, vamos a empezar a ver los cambios. Y presten atención, hermanos, compartan estos videos. Entre el año 1915, donde muere Elena de White, ese mismo año se deja de publicar nuestros principios fundamentales. ¿Se acuerdan que ella había visto en visión que dice que se iban a considerar los principios fundamentales como error? O sea, iban a descartar estos principios que habían sido atestiguados por los testimonios de los pioneros y Elena de White, y lo habían asentado en los anuarios, en las creencias que tenían, ¿no? Y lo exponían en la iglesia. No era un manual de la iglesia, pero era una declaración de las creencias fundamentales, ¿no? Y se llamaban principios fundamentales. Entonces, desde el año 1915, donde muere Elena de White, hasta el año 1931, de pronto se dejó de publicar. Se habrán olvidado, ¿no? Se habrán olvidado de publicar. Se deja de publicar. No existe más. Por 15 años. En el año 1931, en ese mismo año, se publica la declaración de los principios, y en el año 1932 se publica por primera vez un credo. Se empieza a elaborar el manual de la iglesia. El manual de la iglesia comienza en el año 1932. La iglesia adventista se organiza en el año 1863. Y a partir del año 1872, la Declaración de las Creencias fue escrita ni más ni menos por Jaime White. ¿Quién era Jaime White? El esposo de Elena de White. En un folleto de 14 páginas se titulaba Los principios fundamentales de los adventistas del séptimo día. Interesante. Apareció por primera vez en el año 1872 y en 1874, en una revista Señales de los Tiempos, se empieza a publicar. A partir de ahí, hermanos, estos principios fundamentales se incorporan lo que se llamaba anuario anual, que era, se declaraba, digamos, las creencias adventistas, es decir, lo que se escribió desde 1872 hasta el año 1889, de 1889 hasta 1914 se incorpora y ahora se declaran las creencias fundamentales, los principios fundamentales adventistas. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó en esos años que no se publicó? ¿Por qué no se publicó? ¿Y por qué se publica en el año 1931? Primero vamos a ver los principios fundamentales por más de 30 años que sostuvieron los adventistas, los pioneros. Vamos a ver cómo se iban a sacar por este parate de 15 años, esto lo iban a remover. Ahora, ¿qué creían en estas creencias? Vamos a ver, ¿qué era lo que creían? Los primeros tres, lo fundamental. Ellos establecían lo siguiente, existe un solo Dios, ¿no? Y fíjense cómo la Santísima Trinidad es el primer engaño, ¿no? Existe un solo Dios, un ser personal, espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas partes, por su representante, el Espíritu Santo. O sea,
Esto es lo que estamos leyendo, hermano, para que se entienda. Esto estuvo desde el inicio, desde la organización hasta la muerte de Elena de White. Esto se iba a sacar. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Pero esta era la creencia, ¿no? Existe un solo Dios apuntando al Padre y el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios que proviene de él, ¿no? Segundo punto, existe un Señor Jesucristo. ¿Y quién es ese Señor Jesucristo? ¿El Dios Hijo? No. El Hijo del Padre Eterno. Por quien Él creó todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjense en que cómo separan a Dios el Padre y al Hijo de Dios en dos puntos, los primeros dos puntos, que esto era, digamos, la columna, los principios fundamentales, y el tercer punto era las Sagradas Escrituras. Lo que no dice la Biblia, no lo tengo que creer. Si no está escrito, no lo creo. Esa era la columna, los principios, los primeros tres puntos, los más importantes. La deidad sobre el Padre y el Hijo, que se representan a través de su Espíritu Santo, y la Biblia, solamente la Biblia, ¿no? Como los reformadores. Entonces, vamos al anuario 1931, porque lo que acabamos de ver fue en el año 1914. De 1915 al año 1930 hay un silencio en la iglesia. Ahora, en 1931, en forma misteriosa, aparecen los anuarios. Y ahora escuchen. Primer punto dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Como primer principio. Segundo principio, escuchen, que la deidad o Trinidad, acá está, ¿no? Fíjense, nada que ver con lo que estuvimos viendo. O sea, nos está modificando la creencia. Si los pioneros mantuvieron por más de 30 años esta creencia, ¿por qué ahora en 1931 se cambia? Se está cumpliendo la profecía de la apostasía omega, la visión de Elena de White. Que la deidad o Trinidad consiste en el Padre Eterno, un ser personal, que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, y el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Fíjense cómo ya cambiaron todo lo que habían establecido los pioneros, ¿no? Y por último, el tercer punto, que Jesucristo es Dios mismo, siendo de la misma naturaleza y esencia como lo es el Padre Eterno, etc. Entonces, estamos viendo cómo se está empezando a modificar, cómo el diablo está teniendo éxito en la iglesia adventista, ¿no? Dentro del seno del pueblo de Dios. Porque el que escribe esto, los que elaboran, digamos, los principios fundamentales, no es un miembro de la iglesia adventista, ni es un pastor de una iglesia local, ni tampoco es una junta de una división sudamericana. No, no. Estamos hablando del mismo seno de la cúpula de la iglesia adventista. No cualquiera puede cambiar los anuarios, las creencias. Esto tiene que ser de los mismos líderes, estamos hablando. Podemos ver ahora, me hace recordar a la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Que está en Mateo 13. Que dice Jesús, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Se acuerdan, no? Que los apóstoles, pero ¿quién sembró cizaña? Decían. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Pero en qué momento? ¿Qué tenían que hacer los hombres dentro de la viña? Tenían que cuidar para que no entre el enemigo y no siembre la cizaña, no siembre la mentira, no siembre el error. Y Jesús le dice, un enemigo ha hecho esto, respondiendo a los discípulos. ¿Y qué dicen los siervos, no? ¿Los siervos qué dijeron? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Jesús qué dijo, no les corresponde a ustedes. Miren qué interesante que si hoy en día uno se levanta denunciando, esto es lo que estamos exponiendo, ¿no? De que hubo un cambio doctrinal. ¿Qué hacen la iglesia? Te arranca, ¿no? Lo mismo que decía Jesús, que no es tarea de ustedes, la iglesia dice, no, no, es tarea nuestra. Yo si quiero te arranco, te borro de la iglesia, te disciplino y te censuro. Fíjense cómo la iglesia cumple el papel del enemigo, ¿no? Increíblemente. Entonces, ¿quién sembró, digamos, este cambio? ¿Quién fue el que lo hizo? Lógicamente, hermanos, que detrás de todo esto, recuerden
que es una guerra espiritual, no es una guerra entre hombres, entre humanos, sino que estamos viendo de que Lucifer, a través de sus súbditos, ¿no? Porque Lucifer tiene una iglesia bien vigente, y que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tiene sus súbditos que trabajan para él. Entonces empezamos a ver cómo los jesuitas empezaron a infiltrarse dentro de la Iglesia Adventista y empezaron a cambiar las doctrinas, los principios fundamentales que fueron establecidos por los pioneros. Estamos viendo el principio de la apostasía omega. El principio. Recuerden que esto fue en el año 1931. ¿Nosotros en qué año estamos? 2025. O sea, imaginen la consecuencia de tantos años, lo que tiene que pasar antes de la venida de Cristo. Toda la iglesia engañada. Porque todos creen. El que se levanta con esto dice, no, vos sos un enemigo, estás en contra de la iglesia, dice. Pero hermano, estamos exponiendo cómo el enemigo ha entrado y ha cambiado las doctrinas. ¿Cómo vamos a creer en algo que no es bíblico o en un cambio que no fue autorizado por Jesús? Y si yo soy cristiano y quiero seguir a Cristo, yo tengo que seguir su palabra. No tengo que seguir lo que dice el hombre, por más que sea adventista. Entonces, siguiendo, para ir terminando, finalizando este tema, muy interesante, ¿no? Porque vamos a empezar a ver cómo el diablo tuvo éxito. En el año 1957, y vamos a empezar un poquito la historia de por qué la iglesia tuvo que modificar ciertos puntos y por qué hoy la iglesia cree estos puntos. ¿Por qué? Porque cree en la iglesia adventista. No va la palabra a investigar, a comparar lo que dice la doctrina con la palabra de Dios. Se comienza a crear nuevos libros, decía la profecía, ¿no? El enemigo de las almas, dice, iba a presentar una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Se cambia la teología, hermanos. El pensamiento, la creencia de los pastores se cambia. Y claro, ¿quiénes son los que tienen que alimentar al rebaño? ¿Quiénes son los que tienen que dar la alimentación espiritual correspondiente para el tiempo? ¿Quiénes son? Los líderes. Entonces, si se cambia la iglesia, si se cambian los libros, la organización por dentro, lógicamente iba a haber un nuevo mensaje y una nueva teología. ¿Cuándo sucede esto? En el año 1957 se cambia la teología adventista. Y en el año 2007 se reimprime, o sea, más grave la situación, hermano. No solamente que estamos bajo un engaño de libros, sino que van adelante con esto, porque dice que los dirigentes iban a tener ¿qué? Una obra maravillosa y la gente le iba a creer. Entonces, afirman lo del pasado, y este libro donde está la nueva teología dice que se reimprimió en el año 2007, o sea, hace 15 años, nada más. O sea, los líderes, hermano, hoy en día estamos siendo liderados ¿por quién? ¿Por Jesús? No. Si estamos viendo que se está reimprimiendo el libro 2007, si estamos viendo que no se habla del mensaje para este tiempo, estamos viendo que los que nos están manejando son ¿quién? El enemigo. Y no lo digo yo, ¿no? Estamos viendo cómo se cumple la profecía de la sierva del Señor. Ahora, si no le creemos a la profeta, entonces no creemos que es el testimonio de Jesús. No creemos. Yo no puedo creer en esto y en lo otro no lo creo. O creo o no creo. O fue iluminada por el Espíritu Santo o no fue guiada por el Espíritu Santo. Sencillo. No hay dos verdades, hay una sola verdad. Entonces, a partir de este libro, hermanos, se empieza a fomentar ideas nuevas, no solamente en los pastores, porque los miembros de la iglesia, ¿a quién tiene que engañar Lucifer? ¿A los miembros o a los pastores? Si Lucifer puede engañar a los pastores, a los ministros, ¿la gente qué hace? La gente sigue la palabra del pastor. Por lo tanto, con engañar a los pastores, ya Lucifer se ahorra todo el trabajo posterior. Ya directamente van en caída. Entonces, en este libro, a partir de la historia, ¿no? Lo que se iba a modificar, primer punto, porque estos puntos son los que vamos a empezar a ver los viernes, ¿no?
el don de profecía. ¿Quién es Elena de Huay? ¿Luz menor, luz mayor? ¿Quién es Elena de Huay? ¿Qué es el testimonio de Jesús? ¿Es el testimonio de Jesús Elena de Huay? Si es el testimonio, entonces es un testigo fiel, testigo verdadero. Si no es el testigo, como lo dice hoy en día la iglesia, ¿no? No lo va a decir con las palabras, ¿no? Pero por las acciones los conocemos. Ellos de palabra dicen, no, creemos en la profeta. Ah, pero en las acciones, ¿se acuerdan que dijo el apóstol Pablo? Por sus frutos los conoceréis. Podemos identificar si creen o no. Entonces, el primer punto que se modifica, el don de la profecía, ¿no? ¿Quién es Elena de Huay? Segundo punto, que se modifica el plan de salvación. Que con creer en Jesús que murió en la cruz y lo acepto, ya soy salvo. Ya está. El amor de Jesús y listo. Ya somos salvos. Se eliminó. Se eliminó de que hay que ir al lugar santísimo. Que Jesús está en el lugar santísimo, no está en la cruz. Se eliminó el plan de salvación, hermano, el plan completo. Precisamente en el lugar santísimo está la obediencia ¿a qué? A la ley. No puedo yo llegar a la cruz y lo otro lo puedo descartar. Sin embargo, a partir de este año, se empieza a eliminar el plan de salvación, el plan completo de la salvación. Increíble. Tercer punto, el santuario. Directamente el santuario, o sea, lo mismo, ¿no? Que el plan de salvación. Pero el santuario, se dejó de hablar del santuario, o sea, se dejó de hacer énfasis de la importancia que es el santuario, ¿no? Que dice que la sierva del Señor dice que es la comprensión correcta del santuario, es el fundamento de nuestra fe. O sea, si no entendemos el santuario, no podemos entender, no podemos tener la fe para el tiempo del fin. Así que si se elimina el santuario, también se pone en peligro la salvación. Cuarto punto, el punto, hermano, todos estos puntos son importantísimos para la iglesia remanente. Fíjense que los temas que nos tocan, ¿cómo trabaja Lucifer? Fíjense que no nos cambiaron el sábado, seguimos yendo a la iglesia el sábado. Ah, pero ¿sirve de algo ir al sábado a la iglesia y sin embargo nos cambian la fe? ¿Sirve de algo? No, porque el sábado es de tradiciones. Nos cambiaron un sábado falso, que no está fundamentada en la fe. ¿Y la salvación por qué viene? ¿Por guardar el sábado o por la fe? Por la fe que me hace guardar el sábado. La fe que me hace guardar la ley. Sin fe no puedo guardar nada. Y puedo ir a la iglesia. ¿Puedo ver el sábado? Claro que sí. Pero si no tengo fe, hermanos, no tengo salvación. No puedo obrar. Y la fe es la que obra en la vida humana. Así que la naturaleza humana de Cristo se ha cambiado. Por eso están diciendo de que Cristo vino diferente a nuestra naturaleza y hay explicaciones y todo, pero si no creemos en que Jesús vino como nuestra naturaleza y no pecó porque es nuestro ejemplo a seguir, entonces lógicamente que me voy a sentir vencido. Si Él me da la capacidad para poder soportar las tentaciones que me presenta el enemigo. Y por último punto, también otro punto importante, la Trinidad, que es la deidad, ¿no? La divinidad sobre el Padre y el Hijo. Y se cambió, se puso la Trinidad ahora, que son tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Se cambió completamente. Estos son los 5 puntos más importantes y que vamos a empezar a ver, hermanos, punto por punto, para que el pueblo de Dios no sea engañado y exponer en el nombre de Jesús cuál es la verdad para este tiempo y cuál es lo que nos va a sostener para el tiempo del fin. Por último, hermano, para terminar esta noche, dice la sierva del Señor, para que entendamos a qué estamos expuestos y contra quién nos enfrentamos. Dice la sierva del Señor, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Ah, porque la Iglesia Católica es el anticristo. Sí, pero los católicos no tienen nada que ver acá, hermano. Los enemigos internos son los más acérrimos opositores del mensaje adventista. Los líderes, nuestros enemigos internos, hermano,
el hermano que me siento al lado puede ser un enemigo. Lo está diciendo ella, no lo digo yo. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Hermanos, ¿están escuchando lo que está diciendo la profeta del Señor? Que de la misma iglesia se levanta la oposición del mensaje. ¿Y cómo no nos van a cambiar la verdad por la mentira? Ahora empezamos a comprender del engaño profundo que hay, de cómo el enemigo está trabajando dentro del seno de la iglesia. Sigue diciendo, los incrédulos tienen derecho a esperar, lo de afuera, ¿no? Que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquiera que otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente. Claro, los de afuera dicen, pero son adventistas, tienen la verdad, son mejores que nosotros. Ahora escuchen, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Y ahora ella dice, ¿no? Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad, o sea, los adventistas, ¿no?, han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. Hermanos, yo leo esto y no lo puedo creer, que ya estaba profetizado lo que estamos viendo y no le creemos a la profeta que el Señor levantó. Por eso el pueblo de Dios no va a ser engañado, porque va a escuchar a la voz de Jesús, al testimonio de Jesús. Si escuchamos la voz del profeta, el pueblo de Dios no puede ser engañado. Y eso es lo que tenemos que apuntar, a escuchar a la voz de Jesús, a las advertencias que nos dio y cómo se está cumpliendo. Ahora estamos viendo la consecuencia de este engaño, hermano. Las consecuencias. Sigue diciendo, la incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia, escuchen ahora lo que dice, la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Hermano, es un tema duro el que estoy exponiendo, es un tema duro, pero es necesario para que nos abra los ojos y para que despertemos de este letargo espiritual en que se encuentra la iglesia y a nuestros propios hermanos, que los hermanos no saben. Y por la gracia de Cristo, los que nos vayamos enterando, vamos a exponer estos mensajes con el amor de Jesús. Vamos a decir a la gente, hermano, al hermano que me encuentro en la iglesia el sábado, y si tenemos que sufrir por esta causa, estaba profetizado también, si tenemos que sufrir. Jesús dijo, os expulsarán de la sinagoga por causa de ¿qué? De mi nombre. Si no tenemos persecución, si no tenemos molestia dentro de la iglesia, entonces estoy en problema porque no estamos haciendo la obra, no estamos dando el mensaje correctamente porque hay un engaño. Y esto pone en peligro la salvación. No solamente mi salvación, sino la de nuestros propios hermanos, nuestra familia. Imagínense, hermanos, si vamos a callar ante un engaño. El Señor nos va a pedir cuenta a nosotros, a los que se están enterando. Así que, hermanos, siempre voy a decir lo mismo. Esto no es un ataque a la iglesia, es exponer el plan de Lucifer, ni más ni menos. ¿Y cómo sabemos el plan de Lucifer? Por la profeta del Señor. Todo lo que estoy exponiendo no lo estoy inventando yo. Todo lo que estoy exponiendo está revelado ya y está profetizado. Así que si está profetizado, ¿qué tienen que hacer los siervos del Señor? Aceptar lo que está revelado. Si no estuviera revelado o estoy tergiversando una cita con otra para atacar a la iglesia, sería otra cosa. Pero acá estamos viendo cómo se está cumpliendo una profecía delante de nuestros ojos. Y cómo el diablo está teniendo éxito. Y escuchen, hermanos, Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir al engaño. Así que el Señor necesita que los mensajeros hablen, que no tengan miedo. Así que, hermanos, para terminar, a pesar de todo esto, que nos vayamos tranquilos y felices en este santo sábado. ¿Por qué? Porque no pasa nada que el Señor no haya advertido. Así que
más que nunca tenemos que confiar en el Señor, porque se cumple la palabra de Él. Se está cumpliendo a la vista de nuestros ojos. Así que agradezcámosle al Señor y vayámonos a descansar esta noche disfrutando y agradeciéndole al Señor que está todo revelado y que el pueblo de Dios no va a ser engañado. Al contrario, el Señor va a proteger a los que sigan su palabra y a los que quieran ser parte de la última iglesia, que es la iglesia remanente, los fieles, que van a dar el último mensaje de advertencia al mundo, que es el mensaje adventista del séptimo día, el mensaje de los 3 ángeles. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga. Los dejo con un himno y que estemos tranquilos porque el Señor ya ha revelado todo. No hay nada que no sepamos que el Señor no haya dicho. Por eso el pueblo de Dios no puede ser engañado. Así que, hermanos, que esto nos sirva. Que esto nos sirva no solamente para compartir el mensaje, sino para empezar a vivirlo. Empezar a vivir el mensaje, hermano, que eso es lo que nos hace falta, vivirlo. Tener una relación con el Señor más que nunca, porque sabemos que el tiempo se termina. Y no nos van a decir, sabiendo todo esto, no nos van a decir en qué momento estamos de la historia. Que tengan buenas noches, hermano. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, A las puertas mismas llega ya, viene presto, a las puertas llega ya. de su venida vemos ya, señales muchas por doquier, y pronto el alba eternal podrán los pueblos ver. Cerca está, A las puertas mismas llega ya, viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. A las puertas mismas llega ya, viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna, la muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. cerca está, A las puertas mismas llega ya, viene presto,